Barça 7, Valencia 1, en un partido magnífico desde las sensaciones, desde el juego y desde el resultado. Un partido que desde el primer minuto se vio muy a favor del Barça. Antes de los 10 minutos ya se iba ganando 2-0. En líneas generales fue un partido buenísimo de todos los jugadores, pero también es imposible no acordarse del partido contra el Benfica. Son partidos muy similares, desde el esquema del rival hasta la actitud de los jugadores del Barça. En los dos partidos el rival sale con un 4-4-2 en el que se puede sobrecargar el centro del campo y buscar combinaciones interiores. Los dos equipos también mantienen su línea defensiva relativamente adelantada, pero a diferencia de ese partido contra el Valencia se atacó la espalda de los defensas, que en mi opinión esa fue la principal novedad de los dos partidos, aparte de los cambios de Araujo y Lewandowski. Estos ataques en profundidad le dieron más dimensión al ataque del Barça y abrían más posibilidades de juego. Además, la inclusión de Eric y Ferran en el 11 le dio al juego una circulación de balón más efectiva y rápida. Con él se tenían varios jugadores atacando la espalda de la defensa: Rafinha, el propio Ferran y Fermín. Estos tres jugadores atacaban constantemente la espalda de los defensas del Valencia. Fue un partido que desde el minuto 30 ya estaba resuelto y por eso en la segunda parte, sobre todo al inicio, estuvo un bajón de intensidad en el equipo y se puede ver reflejado en el gol del Valencia, pero ya era con el partido resuelto. El Barça salió con el 4-3-3 característico de los últimos partidos, donde la clave es De Jong y Fermín. Esto porque los dos cumplen roles distintos en diferentes facetas del juego. En salida, por ejemplo, De Jong se puede atrasar para formar una especie de doble pivote para ayudar a la salida, y con un Fermín un escalón más adelante, aunque también se veía que Fermín bajaba para ayudar en la salida, pero no tanto como De Jong. De Jong se retrasaba un poquito más que Fermín, pero los dos ayudaban a la salida del juego dependiendo de la posición del balón. Por parte del Valencia se tiene un 4-4-2 muy marcado, en el que se ven claramente las dos líneas de 4. Desde aquí el Valencia tenía el primer problema, y es que estas líneas estaban muy marcadas y no tenían flexibilidad para marcar a los jugadores que se posicionaban al interior de los cuadrados, porque se habla principalmente de estos cuadrados. Pero otro cuadrado importante en ese partido fue el que se formaba con los delanteros, y era en el que Casado jugó la mayor parte del partido muy cómodo y permitió el avance del Barça. Más adelante hablaremos más sobre estos cuadrados, pero vamos a iniciar con la presión del Valencia, que en los primeros minutos planteó una presión alta y se veía de la siguiente forma: si el balón iba a uno de los centrales, era alguno de los dos delanteros el que tenía que presionarlo, partiendo de la posición central para marcar a Casado, pero este marcar es entre comillas, ya que estaban sí posicionalmente cerca, pero no lo suficientemente cerca para impedir los pases que le llegaban a Casado y que éste pudiera maniobrar. Entonces, partiendo de esta posición, en este caso sería el delantero derecho el que iba con Cubarsí, y si Cubarsí y se tiene el respectivo apoyo de todo el Barça, en que Casado baja, De Jong baja, Fermín baja, y aquí es donde se tiene los primeros desbalances para el Valencia, ya que Cubarsí la puede volver a Chesney, entonces es necesario que el segundo delantero vaya con el central. Aquí ya se ve que hay un desbalance en el medio del campo, ya que Casado queda libre, entonces para que Casado no pueda hacer opción de pase y recibir, era uno de los interiores quien tenía que marcar a Casado. Esto dependía de la orientación del juego del Barça. Si el juego venía orientado por la izquierda, saltaba el interior derecho, porque lo más probable era que Chesney aquí Eric se retrasara y la jugara con Eric. Entonces todo el juego se viene para la banda derecha, lo que hace que este delantero lo siga, lo que hace que el extremo izquierdo tenga que marcar a Koundé y el interior izquierdo tenga que seguir con Fermín para negarle el pase. Aquí vendría Casado para hacer opción de pase y lo seguiría este interior. Si De Jong sigue la rotación y viene más al centro, es el extremo derecho quien lo tiene que seguir. Por lo que vemos que ya en la otra banda Valde queda solo. Y si se hace la basculación del juego más o menos rápida, se puede llegar a Valde con relativa facilidad y Valde quedaría solo. La única opción para que Valde no quedara solo es que el lateral derecho se adelantara, y esto hace que la defensa del Valencia quede en un 1 versus 1 en el fondo. Pero es la única opción para que Valde no quede solo y se le impida adelantarse de manera fácil. Otra forma en la que el Valencia trataba de impedir la salida del Barça era de la siguiente forma: si el balón venía a Cubarsí, bueno, este delantero, como ya lo dijimos, es el que tenía que presionarlo, y el otro delantero se quedaba con Casado para cortar esta línea de pase. Aquí la opción más fácil era que se devolviera el balón a Chesney, Chesney siguiera abriendo con Eric, y aquí este delantero que está marcando a Casado tenga que presionar a Eric. Al presionar esto, Casado queda solo, y es el otro delantero el que se tenía que encargar de marcarlo.
pero ya cuando este delantero queda acá, vemos que Cubarsí queda solo, entonces Eric se la puede volver a Chesney y Chesney a Cubarsí. Como el balón va más rápido que los jugadores, este jugador no ha alcanzado a devolverse con Cubarsí y Cubarsí tenía todo este espacio para adelantarse. Si otro jugador del Valencia quería salir a cortarlo, tenía que salir de su posición y dejar a su hombre libre, que esto lo podía aprovechar el Barça para seguir adelantándose. Lo anterior eran los casos en los que el Valencia quisiera presionar de manera intensa, pero no en todas las acciones del partido lo pudo hacer. Si quería presionar de manera intensa o esperar en bloque, siempre los delanteros partían de la misma posición y eran muy cercanos a Casado. Esto hacía que el Barça tuviera más opciones de salida del balón, ya que los dos delanteros estar tan centrales, los centrales del Barça se podían abrir con el balón, hacer conducciones para ganar todo este espacio. Hacían esta conducción y ya aquí alguno de los otros jugadores de la segunda línea del Valencia tenía que salir, haciendo que la defensa se desajustara y los otros jugadores del Barça pudieran aprovechar esos desajustes. Les quiero mostrar algunas imágenes sacadas del partido para que se vea de mejor forma la presión del Valencia. Lo que les decía de los dos delanteros cercanos al centro eran estos. Y otra de las características de la presión del Valencia es que el bloque era estrecho. Aquí se puede ver como el extremo izquierdo está muy lejos de Koundé y Koundé simplemente puede recibir el pase de Eric de manera tranquila. En esta acción se tiene una presión más intensa del Valencia y como vemos Casado está marcado por uno de los interiores del Valencia, que es el contrario a donde se está orientando el juego, que sería por el sector de Cubarsí. El otro interior está en esta zona y está, digamos, que vigilando a Fermín, pero está lejos de Fermín. Gracias a la bajada de De Jong, este delantero del Valencia tiene que preocuparse por él para que no sea una opción de pase fácil y deja libre a Cubarsí. Aquí Chesney le puede hacer el pase a Cubarsí y Cubarsí tiene todo este terreno para avanzar. Y si este jugador lo quiere cortar, deja libre a Valde. Aquí tenemos otra acción de juego después del segundo gol del Barça, en el que el delantero va a presionar a Chesney y queda en la mitad del camino. Chesney le hace el pase a Eric y Eric está entre comillas libre, porque este jugador del Valencia está relativamente lejos y este antes de que le hicieran el pase estaba yendo hacia Eric, pero como quedó también a mitad de camino, está lejísimos de Koundé y Koundé está solo acá. Aquí para que la presión del Valencia hubiera sido efectiva, Gaya, que no sale ni en imagen, que debe estar por acá más o menos, tendría que subir todo esto para presionar a Koundé. Otro detalle que podemos ver en esta acción es que Casado y De Jong tienen una superioridad numérica contra solo un interior del Valencia, ya que el otro interior está pendiente de Fermín. Esta es otra acción de juego en la que se puede ver una de las formas de presión que les había explicado antes del Valencia, en el que un delantero es el que está marcando a Casado. Esta acción venía primero con Cubarsí haciéndole el pase a Chesney, Chesney a Eric y Eric se la devuelve. En toda esta rotación es el delantero derecho del Valencia, este que está acá, el que toma a Casado, lo que hace que Cubarsí esté solo en este sector y el otro interior del Valencia no está marcando a nadie, está muy posicional en el centro del campo. Tendría que ser él el que estuviera marcando a De Jong. Aún así, si él estuviera marcando a De Jong, se puede ver que este jugador del Valencia tendría que marcar a dos jugadores del Barça, a Cubarsí y a Valde, cosa que es ventajosa para el Barça ya que se tiene superioridad numérica. Pero como ese jugador del Valencia no está marcando a nadie, el extremo derecho tiene que salir de su zona y estar pendiente de tres jugadores del Barça, de Jong, de Valde y de Cubarsí. Aquí el paseo a Cubarsí y Cubarsí puede seleccionar si quiere jugar con Valde en la banda o jugar por el centro con De Jong. En esta imagen podemos ver lo que les hablaba de la amplitud del Valencia. Aquí como vemos el extremo izquierdo del Valencia está muy centralizado y los dos delanteros están también en el medio pendientes, entre comillas, de Casado. Digo entre comillas porque igual aquí en este espacio que se ve entre los dos delanteros se puede filtrar un balón perfectamente y Casado se puede girar y continuar con el juego porque el espacio entre líneas también es demasiado grande. Pero aquí lo que pasa es que Cubarsí le hace el pase a Eric y Eric tiene todo este campo para avanzar. Eric avanza todo este espacio en conducción y después puede decidir si quiere darle el balón a Lamine, que está en un 1 versus 1 claro contra Gaya, en el que puede sacar muchas ventajas, o si quiere jugar algo más conservador y darle el balón a Koundé, que Koundé para el momento en que Eric termine la conducción debería estar más o menos por acá.
Este es otro ejemplo también de la jugada anterior. Los delanteros del Valencia parten desde la posición central, lo que deja a los centrales del Barça con todo este espacio para conducir. Aquí Eric puede conducir y en esta jugada después le va a hacer el pase a Fermín, que Fermín se encuentra entre interior y extremo, recibe, se gira y continúa con la jugada. En esto también es importante que los centrales tengan la capacidad de conducir y de filtrar pases, pero pues también están ayudados por todo el tiempo y espacio que tienen para hacer estas conducciones debido al sistema de presión del Valencia. Como vimos, el Barça tenía varias maneras de superar la presión inicial del Valencia. Todas estas maneras recaían en la superioridad numérica que tenía el Barça en la mitad del campo. Al superar la presión inicial, el Barça se encontraba en situaciones en que tenía que atacar al Valencia, que estaba en bloque medio. Este bloque medio del Valencia tenía varias particularidades. Uno era que estaba relativamente alto. Generalmente los defensas se ubicaban cerca de la línea del círculo central. Esto quiere decir que el Barça tiene espacio a la espalda de la defensa del Valencia para correr. Además, el bloque del Valencia era estrecho, más estrecho en la zona de los medios, ya que los extremos permanecían bien cercanos al medio para tratar de bloquear el juego con los interiores del Barça, y de ahí tenían que partir a las bandas para marcar a los laterales. El único jugador que rompía con esto de mantener el bloque estrecho era Gallá, que al estar pendiente de Lamine, si Lamine se pegaba a banda, Gallá lo seguía, lo que aumentaba este espacio entre central y lateral para posibles ataques de Fermín. Otra de las características de este bloque del Valencia era que las líneas se encontraban a la misma altura. A lo que me refiero es que el central con el interior estaban perfectamente alineados, todos. Y no solo entre ellos, sino también con sus compañeros de la misma línea. Esto se puede trazar una línea perfectamente vertical en la que estaban los defensas, y lo mismo sucedía en la mitad del campo, donde se podían ver las líneas perfectas. Esto, más allá de ser bueno, en este partido fue todo lo contrario, ya que al estar posicionados de manera tan rígida no podían hacer frente a los movimientos de los jugadores del Barça y se podían explotar los famosos cuadrados, que estos cuadrados, como les decía antes, se forman en estas zonas. Y este es central, y uno de que vamos a hablar más adelante, este también. Literalmente los jugadores del Valencia parecían conos, o sea, en el sentido de que eran inmóviles. Si el balón llegaba hasta este jugador, hasta el centro de los cuadrados, ningún jugador del Valencia se movía de su posición, y este jugador tenía todo el tiempo y el espacio para decidir qué hacer, si avanzar, si hacer un pase o lo que quisiera hacer básicamente. Y también, al estar tan rígidos, los jugadores que quisieran filtrar balones a estos cuadrados lo pueden hacer fácilmente, ya que ninguno salía de su posición para cortar la línea de pase o venía a marcar a otro jugador. Entonces siempre se tenían estos cuadrados fijos, lo que le facilitaba la vida a los jugadores del Barça. No quiero quitarle ningún mérito al Barça, porque se nota todo el trabajo de Flick y su cuerpo técnico. Solo estoy diciendo que con la situación favorable que le brindaba el Valencia, se pudieron ver todos estos goles. También quería hablar de este cuadrado en el que Casado era el protagonista, ya que, como dijimos, los delanteros partían de manera central para intentar negarle el pase a Casado, pero en la práctica no lo hacían. Entonces se podía filtrar balones de manera fácil, y lo mismo pasaba aquí en este cuadrado. Ningún jugador del Valencia salía a cortarlo, ni los delanteros ni los interiores. Entonces Casado podía girarse y decidir qué hacer. Ya hasta cuando un jugador del Valencia quisiera saltar a presionarlo, solo tenía que notar cuál jugador era para ver en dónde se creaba el desbalance y jugar por ese sector. Lo que también generaba la estrechez del bloque del Valencia era que los laterales del Barça estuvieran liberados, y más por las características de Valde fue la principal amenaza, ya que este extremo, al estar tan central para ayudar aquí en el medio, dejaba todo el espacio para Valde para que éste pudiera avanzar, y si éste avanzaba generaba que el lateral tuviera que salir y se tenía a toda la defensa del Valencia en un 1 versus 1. Esto fue una constante hasta el minuto 25 más o menos, en el que el entrenador del Valencia decidió
que el extremo derecho se olvidara de apoyar al medio del campo y estuviera cerca de Valde. Entonces aquí libera a la defensa de su 1 contra 1 y este jugador sigue a Valde, así que si Valde se adelanta, el jugador se atrasa y pareciera que el Valencia jugara con una línea de 5, pero esto se da ya que el extremo derecho estaba persiguiendo a Valde. Quería mostrarles algunos recortes de acciones del juego. En este vemos las características del bloque del Valencia. Primero, la estrechez acá en el que el extremo estaba cercano al círculo central y lejos del lateral. Y toda la línea del Valencia con una altura considerable, lo que lo volvía vulnerables a los ataques al espacio. Y como pues lo que ya habíamos dicho antes, los delanteros estaban cercanos al medio. Y aquí también se pueden ver los cuadrados fácilmente. Aquí estaría uno en el que Fermín está en todo el centro, el otro estaría acá en el que Ferran también está en todo el centro y el otro estaría acá en el que De Jong también está en el interior de esos cuadrados. Y si hacemos el que también les dije que quería hablar, sería este en el que Casado va a entrar justo al centro del cuadrado. En esta otra captura se ve lo mismo, como está aquí bien cerrado el extremo y como los jugadores del Barça actúan al interior de los cuadrados. Aquí estaría uno y bueno, el otro estaría aquí un poco más deformado, pero se mantiene la idea y el otro estaría acá. Y todos los jugadores del Barça siempre están al interior de estos cuadrados. Y como les decía, los jugadores del Valencia permanecían inmóviles, lo que le permitía a estos jugadores del medio recibir el balón y hacer lo que quisieran prácticamente. En esta otra imagen lo mismo, los cuadrados, bueno, aquí no se vería, pero porque Gallá está cerca de Lamine. Y también podemos notar aquí la altura del bloque del Valencia, están en el círculo central literalmente, teniendo todo el campo a su espalda para defender. Y el otro cuadrado que les decía acá, en el que Casado vuelve a estar en todo el centro. Y aquí es muy fácil. En esta jugada, Eric le filtra el pase a Fermín y Fermín con un giro se saca a estos dos jugadores y esto, si no estoy mal, termina en gol del Barça. Pero otra opción era que Eric se la daba a Fermín y Fermín simplemente pivotaba con Casado y ya Casado también tenía todo el panorama libre. Este otro recorte sirve para ejemplificar lo mismo. Aquí se ve una modificación del Barça en el que Casado o De Jong jugaban como tercer central, que simplemente era para generar una superioridad numérica más importante con los centrales y que los centrales pudieran jugar más abiertos y pudiera llegar el balón más rápido a los laterales. Y como les decía aquí, el cuadrado importante de aquí en la mitad, en el que los dos delanteros del Valencia están lejos. Este es el único que quiere medio llegar, pero si Casado hace un giro simple, ya lo deja atrás y tiene con quien jugar aquí con Rafinha o con Ferran o con Fermín. Y lo otro que también sirve para ver es que Fermín está solo. Aquí ninguno de estos dos jugadores lo toma y supuestamente la función de ese extremo al estar tan cerrado era ayudar a los jugadores del medio a estar pendientes de las bajadas de los jugadores del Barça, pero aquí como se ve no lo están haciendo, quedan muy lejos. En esta captura es para el primer gol del Barça, en el que se ve como Fermín maniobra en el interior de este cuadrado y ninguno de los jugadores lo sale a defender. Aquí Lamine está trayendo la atención de dos jugadores, de su lateral de Gallá y el extremo izquierdo. Pero estos otros dos jugadores que componen el cuadrado del Valencia, cuando el balón le llega a Fermín, ninguno salta a presionarlo y permite que Fermín siga la conducción y Lamine aquí deja atrás a Gallá y ya queden en 2 versus 1 versus este central. Y en esta captura les quiero mostrar la posición de Valde. Valde está acá, completamente solo. El lateral está pendiente de Jong en este caso porque Rafinha es el que tiene el balón. Y el extremo derecho está acá, que también está ahí en tierra de nadie, no está ni defendiendo esta línea de pase a De Jong y tampoco la línea de pase a Valde y mucho menos haciéndole una marca a Valde para que no tenga todo este espacio para correr. Y si nos vamos a la banda contraria, también Koundé aquí está solo que por las características de Koundé, este no aprovecha los espacios, además pues de tener a Lamine en su banda, que en cambio Valde no tenía a Rafinha y podía buscar sus 1 versus 1. Y en esta captura podemos ver cómo a partir del cuarto gol del Barça se genera el cambio de marcación que les decía. Aquí el extremo izquierdo
ya está pendiente de Valde. Ya Valde no tiene todo este espacio en la banda para correr y aquí se forma lo que puede ser la línea de 5 del Valencia, ya que este extremo tiene que estar pendiente de Valde para que Valde no sea una amenaza tan importante, lo que deja que el Valencia tenga 4 jugadores en el medio, ya que uno de los delanteros se retrasa. Pero al retrasarse, ya solo teniendo a los dos centrales, el Barça tenía superioridad numérica, un 2 versus 1. Pero si como en esta jugada uno de los medios se atrasaba, era un 3 versus 1 que era indefendible para este jugador y hacía que los centrales tuvieran todo este espacio para conducir y buscar las bandas o buscar los pases interiores. Con esta modificación, el Valencia tenía que hacer otra modificación para no quedar tan descuadrado. Y esto era pasar a uno de estos dos delanteros a la línea del medio del campo. Entonces, en este caso, este delantero era el que pasaba acá. Y se tenía una línea de 5 con otra línea de 4 adelante para este único delantero. Este delantero tenía que cubrir a los dos centrales del Barça. Pero pues ahí ya vemos una desventaja numérica que los jugadores del Barça la pasaban fácilmente. Y aquí se veía otra característica de esta nueva presión del Valencia, y era que estos 4 jugadores del medio del campo tendían a estar sobre la zona izquierda de su defensa. Entonces, aquí Casado podía retrasarse, tiene el 3 versus 1, y el Barça tenía todo este espacio libre para avanzar, a diferencia de la otra banda en el que el extremo la está cubriendo. Entonces, esto se hacía más evidente si De Jong venía más al centro y arrastraba su marca, y Fermín bajaba más acá, también arrastrando marcas, y se tenía todo este espacio para que los jugadores del Barça lo explotaran, ya sea con la conducción de algún central o con la bajada aquí de Rafinha, pero esto generaba la nueva decisión del Valencia, que este sector del campo estuviera libre para los ataques del Barça. En esta captura se puede observar cómo se tiene la línea de 5 en defensa del Valencia y la nueva línea de 4 en el centro del campo, con aquí el delantero superado por los dos centrales que tienen todo el espacio en banda para los laterales, ya que los extremos del Valencia, bueno, el único extremo y el delantero que pasa la línea, están más cerrados en el centro del campo para evitar el juego interior. En este recorte se puede ver de mejor manera lo que trataba de explicar. Aquí la línea de 5 del Valencia, con este jugador muchísimo más atrasado, ya ni siquiera cercano a Valde, sino literalmente formando la línea de 5, y estos 4 jugadores en el medio del campo, dejando todo este espacio libre para jugar para el Barça. En el segundo tiempo, Rafinha estuvo jugando más central, lo que llevaba a que el espacio en banda acá con Valde no fuera explotado tan propiamente, pero aún así se podían generar ventajas. Lo mismo en esta imagen, se nota la línea de 5 aquí con el jugador del Valencia pendiente de Valde y estos 3 jugadores cercanos a la banda contraria. Aquí este jugador pues está más cerca de Koundé de lo que este jugador pues está aquí de Valde, pero como les decía, este espacio queda aquí libre, ya sea para la conducción de Cubarsí o para que Rafinha ataque este espacio y Cubarsí le haga el pase, y al estar en esta posición se genere una superioridad de Rafinha y Valde contra el extremo del Valencia. Como último punto a tratar, quería hablar sobre Eric y cómo su superioridad con el balón respecto a Araujo fue también clave para este partido. Con sus pases que rompían líneas le permitió al Barça avanzar de manera mucho más fácil. No es que sea necesariamente una diferencia con el balón tan abismal con Araujo, ya que pues el rival también dio facilidades como no presionando de manera tan intensa, pero pues sí se ve que Eric tiene la capacidad de hacer pases que Araujo no. Por ejemplo, en esta jugada, el pase que todo el mundo pensaría que haría sería aquí Cubarsí, pero el pase que en realidad hace es aquí a De Jong, y por hacer este pase a De Jong, después De Jong abre el balón a Valde y Valde mete el centro a Ferran para el segundo gol del Barça, pero todo parte desde este primer pase de Eric, que rompe la primera línea de presión y ubica a De Jong, que está solo porque los dos interiores del Valencia están pendientes de Casado y el extremo está muy lejos tanto de De Jong como de Valde. Este es otro pase de Eric que también da inicio al segundo gol del Barça. Aquí vemos cómo lo está presionando el delantero rival y Eric es capaz de ubicar a Lamine
y la trayectoria que hace para desmarcarse de Gaya. Aquí se puede ver, como les decía, que los jugadores del Valencia forman este cuadrado y son inmóviles. Gaya, que se supone que es el que tiene que estar pendiente de Lamine, lo deja liberarse y no hace nada para seguirlo, y aquí pues queda marcando a nadie. Literalmente no hay nadie aquí que tenga que marcar, pero supongo que no salió. Fue por si Eric le daba el balón a Koundé y Koundé se adelantaba para salir a presionarlo, ya que el extremo estaba también muy lejos, pero Eric es capaz de ver el desmarque de Lamine hacia el interior de este cuadrado y le pone un pase para que Lamine aquí le haga un posterior pase a Fermín y Fermín le filtra el balón a Rafinha para el tercer gol del Barça. En esta otra captura se ve también como Eric le va a poner un pase al interior de este cuadrado a Ferran, que Ferran baja aquí y después descarga con otro jugador que es Lamine, y Lamine después pone el pase a Rafinha que se desmarca en profundidad y es el quinto gol del Barça. Pero también de nuevo todo vuelve a nacer porque Eric tiene la capacidad de hacer estos pases largos entre líneas. Para cerrar el video tienen que decir que el partido del Barça fue muy bueno en líneas generales, ayudado también por la falta, diría yo, de trabajo, pero no quiero que se tome como desmeritando al Valencia, sino falta de tiempo que ha tenido el entrenador del Valencia para implantar su idea. Estos dos factores se combinaron y pues dieron un resultado abultadísimo. Quería destacar también, ya como en la última parte del video, a Eric por esos pases que rompen línea. También pues los hace jugar, sí, pero teniendo en cuenta que Eric es suplente y entrando lo hizo muy bien. También Ferran, que a pesar de fallar varias ocasiones de gol bien claras, estuvo acertado en sus desplazamientos, en sus apoyos, en sus descargas, y pues solo le faltó haber metido 2 goles más que los pudo haber marcado fácilmente. Y pues otro, el jugador más importante del partido fue Fermín, que supo identificar esos cuadrados y explotarlos a la perfección, dando 2 asistencias y 2 goles. Y sobre todo, más allá de lo que hizo con balón, destacar su trabajo sin balón. En una estadística fue el segundo jugador del Barça con más acciones defensivas, siendo un jugador que juega en el medio del campo pero más adelantado, tiene muchísimo mérito. Pero en sí, como decía, todos los jugadores del Barça en una línea muy buena, y ahora esperar el siguiente partido contra el Atalanta que define la clasificación a Champions. Así que nos vemos en ese partido y un saludo. Chao.